Hay un secreto enterrado en Valle Salvaje que lleva años corrompiendo todo desde adentro. Una verdad tan peligrosa que quien la conoce huye. Y quien la descubre, corre el riesgo de no poder contarla jamás. Antes de que termine este análisis, vas a entender por qué la muerte de Don Evaristo no fue solo un crimen. Fue el inicio de una cadena de destrucción que todavía no ha terminado. Y la pregunta que nadie se ha atrevido a formular en voz alta es quién, exactamente, tiene el poder suficiente en este valle para ordenar la muerte de un hombre y salir completamente impune durante años. Esa respuesta la tendrás al final. Pero para llegar hasta allí, primero necesitamos desenterrar todo lo que se ha ido ocultando capa por capa. Porque cuando un lugar como Valle Salvaje parece tranquilo, es cuando más deberías tener miedo. Empecemos por Isabel. No por lo que confesó esta noche, sino por lo que significa que haya vuelto. Nadie regresa a un lugar que dejó atrás sin una razón poderosa. Y cuando esa razón involucra culpa, miedo y un secreto que pesa más que la propia vida, el regreso no es un acto de valentía. Es un acto de desesperación. Piénsalo por un momento. Isabel desapareció del valle en silencio. Sin explicaciones. Sin despedidas. La clase de fuga que solo hace alguien que sabe que lo que dejó atrás podría destruirlo. Durante todo ese tiempo, el valle siguió girando. La muerte de Don Evaristo quedó envuelta en rumores. Sospechas sin nombre. Culpas sin rostro. Y mientras tanto, Isabel cargaba con todo eso sola. Cada día. Cada noche. El peso de haber quitado una vida por orden de alguien que nunca pagó ninguna consecuencia. Eso es lo que los rumores nunca pudieron ver. No fue un impulso. No fue una locura de un momento. Fue una ejecución planificada. Alguien evaluó la situación, calculó el riesgo, eligió a Isabel como instrumento y la dejó cargar con la culpa para siempre. Eso no es solo crueldad. Eso es control. Y ahora Isabel ha regresado. ¿Por qué ahora? La muerte de Adriana no puede ser una coincidencia como detonante. Hay algo en la desaparición de ese personaje del equilibrio del valle que sacudió algo en Isabel. Quizás porque Adriana también sabía. Quizás porque con Adriana muerta, el secreto que compartían o que podía protegerla ya no existe. Y si esa protección ha desaparecido, Isabel sabe que tiene poco tiempo antes de que la verdad la alcance de cualquier manera. Entonces decidió algo que los personajes que llevan demasiado tiempo callando siempre terminan decidiendo tarde o mal. Decidió hablar. Pero hablar en Valle Salvaje nunca es simple. Luisa es la persona que eligió. Y esa elección no es casual. Luisa no es una figura de poder en el sentido tradicional del valle. No tiene el peso de los apellidos ni la frialdad de quienes manejan las sombras desde arriba. Pero tiene algo que Isabel necesita más que cualquier título: credibilidad. Integridad. La capacidad de escuchar sin destruir inmediatamente. Isabel no busca un juez. Busca un testigo. Alguien que pueda cargar con la verdad junto a ella porque ya no puede seguir haciéndolo sola. Y la escena del granero nos revela algo fundamental sobre la psicología de Isabel que va mucho más allá de la confesión misma. Observa cómo llega a ese encuentro. Con el rostro marcado por el cansancio y la tristeza. Los ojos llenos de lágrimas casi antes de pronunciar la primera palabra. Hay personas que lloran porque quieren generar compasión. Y hay personas que lloran porque el dolor que llevan adentro ha superado hace mucho tiempo cualquier capacidad de contención. Isabel pertenece a la segunda categoría. Lo que ves en su rostro esa noche en el granero no es una actuación. Es el derrumbe de alguien que ha estado aguantando demasiado tiempo. Y hay un detalle que revela todo sobre el estado mental de Isabel en ese momento. Antes de confesar el crimen, antes de hablar de órdenes y secretos y tramas, lo primero que pregunta es por Adriana. ¿De verdad ha muerto? Con voz baja, con una esperanza frágil que se rompe en el instante en que Luisa confirma lo que ya sospechaba. ¿Por qué importa eso? Porque significa que Isabel llegó al granero con una parte de sí misma todavía aferrada a la posibilidad de que algo en el valle estuviera bien. Que alguien que quizás importaba siguiera vivo. Y cuando esa posibilidad se desvaneció, algo dentro de Isabel se quebró del todo. Las palabras que siguieron, la confesión, el peso, la culpa, salieron de alguien que ya no tiene nada que perder de la misma manera. Alguien que ha decidido que vivir con ese secreto es peor que todas las consecuencias posibles de revelarlo. Eso es psicología pura del arrepentimiento tardío. El momento en que la carga supera al miedo. Pero entonces viene la parte que hace que todo sea mucho más complicado y mucho más oscuro. Porque Isabel no solo confiesa haber matado a Don Evaristo. Confiesa que alguien se lo ordenó. Y cuando Luisa le pregunta quién, Isabel baja la mirada y dice que todavía no puede decirlo. Ese todavía es devastador. No dice no sé. No dice no puedo. Dice todavía. Lo que significa que sabe perfectamente quién fue.
y que en algún punto de su mente calcula que revelar ese nombre tiene consecuencias que quizás todavía no está lista para enfrentar. Puede que sea miedo físico. Puede que sea miedo por alguien más a quien esa revelación podría dañar. Pero lo que ese todavía deja absolutamente claro es que hay alguien en Valle Salvaje que sabe que Isabel regresó. Y que si descubre que está hablando, el peligro es real e inmediato. Por eso el granero es un escenario perfecto en términos narrativos. Es un espacio marginal. Fuera de la vista. Fuera del control del palacio. Un lugar donde dos mujeres pueden hablar sin que nadie las vea. O al menos, eso pensaban. Si estás siguiendo este análisis y quieres entender cada capa psicológica de Valle Salvaje con la profundidad que merece, este es el momento de darle like y suscribirte. Porque lo que viene ahora es la parte que la mayoría pasa por alto, los detalles invisibles que revelan quién tiene realmente el control de este secreto y porque el momento en que Isabel fue interrumpida podría haber cambiado el destino de todo el valle. Volvamos al granero. Los pasos. El ruido que interrumpe la confesión en el momento exacto en que Isabel está a punto de revelar los secretos que conocía don Evaristo. La frase se queda suspendida en el aire, secretos que podían destruir familias enteras. Y entonces, silencio. Inmovilidad. El instinto animal de quien sabe que ha sido descubierto. Analicemos ese momento con precisión. Isabel no duda, no evalúa opciones. Reacciona de manera inmediata, instintiva, casi entrenada. Como alguien que ha vivido durante años en alerta constante. Esa reacción no es la de alguien que simplemente tiene miedo de que la descubran en un momento comprometido. Es la reacción de alguien que sabe exactamente qué sucede si ciertas personas saben que está hablando. Hay un historial de amenaza real detrás de ese movimiento hacia las sombras. Y luego está la figura que se acerca. Una silueta femenina, caminando por el camino que conduce directamente al granero. En la oscuridad. A esa hora. La pregunta no es solo quién es. La pregunta es, ¿sabe que Isabel está allí? Porque hay dos posibilidades completamente distintas. La primera es que sea una coincidencia. Alguien que llegó al granero por razones propias, sin saber nada de la reunión. La segunda, y esta es la posibilidad que hace que todo sea mucho más perturbador, es que alguien en Valle Salvaje sabía que Isabel y Luisa se encontrarían allí. Y esa figura fue enviada específicamente para interrumpir. Para asegurarse de que la verdad completa nunca saliera a la luz esa noche. Si eso es lo que ocurrió, entonces no estamos ante una coincidencia. Estamos ante evidencia de que la persona que ordenó la muerte de don Evaristo todavía opera. Todavía controla. Todavía tiene ojos y oídos en los rincones más oscuros del valle. Y la forma en que Luisa maneja la situación también dice mucho. Decide cubrirla. Sin dudar. Solo yo, le dice a la recién llegada con una calma que tiene que haberle costado un esfuerzo enorme. No porque le resulte fácil mentir, sino porque entiende instintivamente que lo que Isabel está a punto de revelar es lo suficientemente importante como para protegerlo. Luisa en ese momento no actúa como una testigo casual. Actúa como alguien que ya ha tomado partido. Que ya decidió que esa verdad necesita salir, pero en el momento correcto y sin interferencias. Esa decisión tiene consecuencias. Porque ahora Luisa no es solo una persona que escuchó una confesión. Es cómplice de un secreto que todavía no está completo. Lleva la primera mitad de una verdad que podría destruir familias enteras, sin saber cuál es la segunda mitad. Esa posición es extremadamente vulnerable. Y don Evaristo. Necesitamos hablar de don Evaristo con la profundidad que merece. Durante años su muerte fue un misterio. Pero hay algo en la manera en que Isabel describe lo que él sabía que cambia completamente la lectura de todo lo que ocurrió. Don Evaristo no era solo un hombre incómodo. Era un archivo vivo. Un repositorio de secretos capaces de derrumbar estructuras de poder que llevan generaciones construyéndose en ese valle. ¿Qué clase de persona acumula ese tipo de información? Alguien que estuvo muy cerca del poder durante mucho tiempo. Alguien que observó, que sirvió, que presenció cosas que nunca debió ver, o que vio cosas que alguien necesitaba que permanecieran ocultas para siempre. La decisión de eliminar a don Evaristo no fue emocional. Fue estratégica. Calculada. El tipo de decisión que toma alguien con mucho que perder y con la capacidad de sacrificar a otros para protegerlo. Y esa persona sigue en Valle Salvaje. Mientras tanto, en el palacio, la llegada de don Hernando añade una nueva dimensión de peligro al equilibrio ya fracturado del valle. Y lo más interesante no es lo que dice, es lo que no dice. Llega con el pretexto de presentar sus condolencias por la muerte de Adriana. Un gesto de respeto. Una formalidad. Pero trae consigo un baúl enorme. El tipo de equipaje que no se lleva para una visita breve de cortesía. Victoria lo nota. Ese comentario sobre el equipaje considerable para una visita breve no es una observación casual. Victoria no hace observaciones casuales.
És una senyal de que ha detectado la contradicción. Que detrás de las palabras educadas de don Hernando hay una agenda que todavía no se ha revelado. Y la respuesta de don Hernando, con esa sonrisa apenas perceptible, tal vez decida quedarme unos días, confirma exactamente lo que Victoria sospechaba. Don Hernando no vino a presentar condolencias. Vino a quedarse. Y vino con un propósito. La reacción de Alejo es también significativa. Se levanta de la mesa en cuanto las palabras de don Hernando dejan claro que la visita se extenderá. Sale del comedor sin añadir nada más. Ese gesto, aparentemente impulsivo, puede interpretarse de varias maneras. La primera es simplemente que Alejo no tiene la paciencia ni el interés de mantener las formas sociales en este momento, dado todo lo que está ocurriendo. Pero la segunda interpretación es más interesante. ¿Y si Alejo sabe algo sobre don Hernando que los demás no saben? ¿Y si esa salida abrupta es en realidad una retirada estratégica? Alguien que necesita pensar, que necesita calcular, que acaba de recibir una información que cambia algo en su propio esquema. Y luego está Enriqueta, la criada que parece moverse siempre en los bordes de las conversaciones importantes. Su interacción con don Hernando tiene una capa de provocación evidente. Pero hay algo en la frase que suelta antes de retirarse. Yo también tengo mis secretos, que merece más atención de la que parece. En Valle Salvaje, las frases que se dicen de manera aparentemente ligera suelen ser las más cargadas de significado real. Enriqueta sabe cosas. No sabemos qué, pero sabe cosas. Y don Hernando lo reconoció. La observó con cierta curiosidad, no con irritación, no con condescendencia, con curiosidad genuina. La clase de curiosidad que tiene alguien acostumbrado a evaluar si una persona puede serle útil. Eso es preocupante. Porque Enriqueta, a pesar de toda su aparente ligereza y su descaro casi cómico, tiene una función narrativa que va más allá del alivio cómico. En Valle Salvaje los personajes que parecen decorativos rara vez lo son. Enriqueta existe en los márgenes de las conversaciones importantes. Escucha, observa, recoge pedazos de información que nadie más considera valiosos porque nadie más presta atención a alguien como ella. Pero esos pedazos de información, acumulados durante suficiente tiempo, forman un mosaico completo. Yo también tengo mis secretos. Esa frase pronunciada con una sonrisa, en el momento más inesperado, no es un alarde vacío. Es una declaración de posición. Enriqueta le está comunicando algo a don Hernando que ningún otro personaje en esa habitación habría tenido la audacia de decirle. Le está diciendo que sabe cosas. Y que sabe que él también sabe cosas. Es una forma de establecer un terreno común entre dos personas que reconocen el valor de la información en un lugar donde el poder se construye sobre secretos. Don Hernando lo entendió perfectamente. Y por eso no la despachó con indiferencia. La observó con esa curiosidad calculada que caracteriza a los jugadores que siempre están evaluando quién puede serles útil en la siguiente jugada. Si en los próximos capítulos vemos a Enriqueta y don Hernando intercambiar algo más que cortesías, no será una sorpresa. Será la consecuencia lógica de ese primer contacto. Dos personas que se reconocieron mutuamente como portadoras de información en un valle donde eso equivale a poder. Y Victoria lo vio. Lo captó todo. Ese suspiro de impaciencia con que interrumpió a Enriqueta no fue solo un reflejo de su habitual rigidez social. Fue una intervención deliberada. Una forma de cortar el hilo antes de que se enredara demasiado. Victoria sabe exactamente qué tipo de peligro representa una criada curiosa y sin filtros hablando con un visitante cuyas intenciones reales nadie conoce. El instinto protector de Victoria puede irritar a quienes la rodean, pero en este caso su lectura de la situación fue probablemente la más lúcida de todo el comedor. Y hay algo más que nadie está considerando en voz alta. Don Hernando llegó con sus criados. Dos hombres que permanecieron detrás de él en silencio. Discretamente, sin llamar la atención. Pero ahí estaban. Eso significa que don Hernando no viajó solo. No viajó como un hombre que viene simplemente a dar el pésame. Viajó como alguien que necesita tener respaldo. Que necesita tener recursos disponibles. Que llegó preparado para algo que todavía no ha mostrado. Cuando los visitantes llegan a un lugar con más apoyo del que el pretexto justifica, siempre es porque el pretexto es exactamente eso. Un pretexto. Ahora pasemos a Rafael y a María. Porque aunque la trama de Isabel y don Hernando concentra el peso político y narrativo del capítulo, la historia de Rafael y su hija es donde reside toda la carga emocional. Y es donde el análisis psicológico se vuelve más profundo. Rafael sostiene a su hija. La observa dormir. Y de repente, en un instante de silencio que debería ser paz, percibe que algo no está bien. La niña no se mueve. El pecho no sube ni baja con la claridad que debería. Y en ese segundo, el mundo de Rafael se detiene. Ese momento hay que entenderlo desde dentro. Rafael ya perdió a Adriana. Esa pérdida todavía no ha terminado de instalarse en él.
Todavía no ha procesado la ausencia. Todavía no sabe cómo vivir con ese vacío. Y en ese estado de duelo fresco y brutal, está sosteniendo lo único que le queda de ella. La única conexión viva con la persona que amó. Si María desaparece, Rafael no pierde solo a su hija. Pierde el último fragmento de Adriana que todavía existe en el mundo. Ese es el peso real del miedo que invade a Rafael en ese momento. No, no. Esas dos palabras, pronunciadas en un tono que mezcla el pánico con una súplica silenciosa, dicen todo. No es solo el miedo de un padre. Es el miedo de alguien que ha llegado al límite de lo que puede perder y que sabe, en algún lugar profundo de sí mismo, que si esta pérdida también ocurre, no habrá forma de seguir. Y luego María reacciona. Abre los ojos. Laura. Y ese sonido pequeño y vital es suficiente para devolver el aire a los pulmones de Rafael. Pero no borra el miedo. Solo lo transforma. Lo convierte en una vigilancia constante, en una alerta que no se apaga. Aquí es donde la psicología de Rafael se vuelve especialmente compleja. Porque las personas que lo rodean intentan tranquilizarlo con razones lógicas. Mercedes y Bárbara hablan de respiraciones irregulares normales en bebés, de adaptación a la leche, de reacciones comunes en recién nacidos. Y tienen razón en términos médicos. Pero la lógica no puede competir con el trauma. Rafael no está respondiendo con su mente racional en este momento. Está respondiendo desde el lugar más herido y vulnerable que existe en él. Ese lugar que perdió a Adriana y que ahora convierte cada señal ambigua en una catástrofe potencial. Eso es lo que hace el duelo cuando todavía está en su fase más aguda. Amplifica, distorsiona, convierte la preocupación legítima en terror absoluto. Pero aquí hay algo que no debemos pasar por alto. Rafael menciona algo concreto y específico. No solo que la niña se quedó inmóvil. Dice que cada vez que toma la leche, llora y vomita. Ese es un síntoma diferente. Ese no es miedo exagerado. Ese es un patrón que merece atención real. Y que Rafael haya insistido en ese punto específico, más allá del susto inicial, revela que en algún nivel sigue siendo observador. Sigue siendo preciso. A pesar del dolor, sigue siendo el padre que puede detectar cuando algo no cuadra. La decisión de llamar a un médico es, en ese contexto, perfectamente coherente. No es un acto de pánico irracional. Es un acto de amor que tiene forma de responsabilidad. Rafael no puede permitirse ignorar ninguna señal. No con lo que ya ha perdido. Y Bárbara lo entiende. Cuando coloca su mano en el hombro de Rafael y le dice no estás solo, esa es quizás la frase más significativa de toda esa escena. Porque es exactamente lo que Rafael más necesita escuchar. Y también lo que más teme que sea mentira. Ahora llegamos al momento de las consecuencias. Porque todo lo que hemos analizado converge en un punto de quiebre que el Valle todavía no ha vivido pero que se aproxima con una velocidad imparable. Isabel tiene una confesión incompleta. Sabe quién ordenó la muerte de don Evaristo. No lo ha revelado todavía. Pero esa información es demasiado peligrosa para permanecer oculta indefinidamente. El todavía de Isabel es un reloj en marcha. Y alguien en el Valle, alguien con suficiente poder e influencia para haber ordenado ese crimen hace años, probablemente ya sabe que Isabel está hablando. La interrupción en el granero puede no haber sido casual. Si esa persona confirma que Isabel está cerca de revelar el nombre, las opciones son limitadas y ninguna es tranquilizadora. O intenta silenciarla de nuevo. O intenta desacreditarla antes de que pueda hablar. O, peor todavía, utiliza la confesión parcial para crear una narrativa conveniente que proteja al verdadero culpable cargando todo el peso sobre Isabel. Luisa se encuentra en una posición igualmente peligrosa. Tiene la primera mitad de una verdad que puede derrumbar el equilibrio de Valle Salvaje. Y no sabe quién más sabe que esa conversación ocurrió. Si alguien está vigilando, Luisa ya está en la mira. Y don Hernando. La llegada de este personaje en este momento exacto no es ornamental. Hay algo en la coincidencia del timín que merece desconfianza. ¿Por qué ahora? Porque después de la muerte de Adriana. ¿Y qué tiene ese baúl que requería tanto espacio para una visita que se presentó como breve? Los personajes que llegan a los valles cerrados con equipaje enorme y pretextos pequeños casi siempre traen consigo algo que el lugar todavía no sabe que necesitaba temer. Y María. La pequeña María que duerme en su cuna mientras el valle se fractura a su alrededor. Ella es el centro emocional de todo este capítulo. No por lo que hace, sino por lo que representa. Es la razón por la que Rafael sigue de pie. La razón por la que todavía hay algo que proteger en medio de todo lo que se ha perdido. Y si los síntomas que describe Rafael tienen una causa real, si la leche del ama de cría está siendo el problema de fondo, entonces hay que empezar a preguntarse si eso es un accidente o si hay algo más oscuro detrás. En Valle Salvaje, muy pocas cosas son completamente accidentales. Ahora llegó el momento de resolver lo que prometí al inicio. La pregunta era esta.
¿Quién tiene el poder suficiente en Valle Salvaje para ordenar la muerte de don Evaristo y permanecer impune durante años? 3 teorías, basadas en todo lo que hemos analizado. La primera teoría apunta directamente a alguien dentro del palacio. Alguien que conocía los secretos de don Evaristo porque comparía su espacio cotidiano. Alguien con autoridad suficiente para dar una orden que Isabel ejecutó sin cuestionarla. La frialdad con que esa persona ha manejado el periodo posterior al crimen, la ausencia de culpa visible, la capacidad de mantener una fachada de normalidad durante años, todo señala a alguien profundamente acostumbrado al control y a la impunidad. La segunda teoría es que don Hernando no llegó al valle por casualidad, que su presencia está directamente relacionada con el regreso de Isabel, que alguien lo alertó, que viene a gestionar una amenaza antes de que explote. La sonrisa discreta, el equipaje que contradice sus propias palabras, la curiosidad con que observó a Enriqueta, todo eso puede ser el comportamiento de alguien que necesita evaluar el terreno antes de actuar. La tercera teoría es la más perturbadora de todas, que Isabel no está revelando la verdad completa ni siquiera a Luisa, que hay una capa adicional de la historia que Isabel todavía no ha mencionado, que don Evaristo no solo sabía secretos de otros, sino que sabía algo sobre la propia Isabel que la hacía igualmente vulnerable, y que la confesión que está construyendo no es solo un acto de arrepentimiento, es también una maniobra de protección. Revelar una parte de la verdad para controlar cuál parte queda enterrada para siempre. En Valle Salvaje, la inocencia nunca es tan simple, y la culpa casi nunca tiene un solo rostro. El valle está al borde de algo que nadie podrá detener cuando finalmente llegue. Los secretos del pasado tienen fecha de vencimiento, y cuando esta verdad explote por completo, nada ni nadie volverá a ser exactamente lo que era. La calma que ves ahora en el valle es la calma que precede a las tormentas más devastadoras. Y lo peor es que alguien en ese valle ya lo sabe.